Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Como siempre, para mí es un inmenso placer poder acompañarlos, un privilegio, poder estar predicando la palabra de Dios. Y como siempre lo digo, los miércoles es un día muy importante porque sé que si tú dispones tu corazón, allí en tu casa la presencia de Dios se manifestará y la palabra de Dios llegará a tu vida de una forma tal que te aseguro que si hoy abres la puerta a tu entendimiento y a tu corazón, muchos cambios buenos van a suceder. Por eso, sin más preámbulos, les pido por favor que mientras ven este video de introducción al tema, preparen en sus Biblias Marcos 5, versículo 21 al 43. Por favor, miren este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Por favor, todos allá en casa cierren sus ojos. Por favor, acompáñenme a orar y vamos a entregarle este tiempo poderoso en las manos de Dios.
Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias. Primero, Señor, por la palabra que hoy traes, Señor, a tu iglesia, a tu casa, Señor, porque sé que muchos milagros poderosos vas a hacer, Señor. Conozco, Señor, de tu poder porque lo he vivido, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que hoy tomes el control de esta prédica y de cada una de las familias y de las personas que están viendo esta prédica allá en casa. Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor, me abandono en tus manos. Te pido que cada pensamiento, que cada palabra sea inspirada y guiada por el poder del Espíritu Santo. Hoy te doy gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes, el título de esta prédica se llama Estoy desesperado y no sé qué hacer. Y yo creo que en algún momento todos hemos experimentado este pensamiento. Estoy desesperado y no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Esta situación me sobrepasa. Estoy cansado, estoy enfermo, estoy en una crisis. Mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi padre, no lo sé. Pero muchas veces hemos experimentado el estar desesperados y no saber qué hacer. Y en el texto que acabamos de leer, vemos dos personas que se acercan a Jesús estando completamente desesperados. Y la palabra de Dios, cuando la leemos con atención, describe cada detalle para llevarnos a una enseñanza. Y es que absolutamente todos los seres humanos experimentan a través del dolor y el sufrimiento una necesidad natural, intrínseca en el ser humano, de acercarse y buscar a Dios. Y esta es una realidad que yo sé que todos hemos experimentado. Hasta la persona más dura, aun cuando siendo tan duro está enfermo o cuando ve que su final puede estar cerca, busca la manera de acercarse y ponerse en paz con Dios. Dice este pensamiento: todos en algún momento hemos experimentado sentimientos de dolor, tristeza, angustia, inseguridad, ansiedad y hasta pánico con relación a lo que estamos viviendo. Ahora más que nunca toma importancia el buscar un lugar seguro a donde ir en esos momentos de crisis. Porque estamos viviendo tiempos donde muchas personas quieren brindarte una opción o un camino diferente al camino de Dios. Y muchos quieren que tú pongas tus esperanzas en esos caminos equivocados. Muchas veces las personas descansan en las malas amistades, en el licor, y entonces escuchas de pronto esos pensamientos que, no sé, hay personas que dicen que ahogan las penas en el licor. Hay otros que dicen que tienen una necesidad física por las drogas porque allí es donde se encuentran bien o seguros. Pero ¿será esa una realidad? Y la respuesta con claridad es no. Así que cada vez es más notorio, porque ha dejado de ser un tabú, que las personas tienen necesidades físicas, emocionales, y que todos estamos a merced del dolor que parece gobernar este mundo. Por eso debemos tener la certeza de ir al lugar correcto, al lugar seguro, y ese lugar se llama Jesús. Mira este otro pensamiento. De igual forma, muchas veces el mundo y Satanás se empeñan para que en nuestra mente y corazón reinen pensamientos
tales a que las posiciones, riquezas y comodidades siempre sea sinónimos de una vida tranquila, ideal y perfecta. Y lo digo porque estamos viviendo en un mundo capitalista. Aun cuando los gobiernos son de izquierda, hoy la economía china, siendo un gobierno socialista, es un gobierno que todo lo mide en dinero. Así que todo el tiempo tenemos la falsa idea de creer que las personas que acumulan riqueza, comodidades, no sé, cargos, posiciones, tienen una vida ideal. Pues bien, la historia que estábamos leyendo es una historia que nos muestra justamente esos paradigmas de la vida donde el dolor y el sufrimiento muchas veces llegan a las personas sin importar quiénes son. Lo importante no es la calidad de la persona, lo importante es la calidad de solución que quieras darle a tu vida. Y si te acercas a Dios, yo te aseguro que estás buscando el mejor lugar que puedas encontrar. Otro pensamiento. Sin embargo, nadie, por más riquezas que tenga, o más allá de lo importante de la posición que ocupe, puede creer o vivir una vida sin experimentar la desesperanza de una vida sin Dios. Y es que al final el dolor, no sé si podamos llamarlo, es algo pasajero. Lo que nos hace experimentar el sufrimiento y el dolor, la tragedia humana, es nuestra necesidad de acercarnos al único que puede quitar esa miseria o esa necesidad, que es Dios. La desesperanza de una vida sin Dios es más dura que la realidad o la certeza de una vida con dolor y comodidad, si se quiere, pero sin Dios. Cosas que pueden resultar pasajeras a veces nos conducen a algo más profundo, y es algo eterno que pueda prolongarse en el tiempo. Así que yo quiero hablarte porque siento que muchas veces estamos a merced de situaciones que nos ponen a prueba. Y yo sé que la mayoría de personas que hoy me ven son cristianos, pero cuando estamos atravesando una prueba, muchas veces experimentamos el tomar decisiones que pongan fin a nuestro dolor o sufrimiento. Muchas veces nos equivocamos cuando queremos solucionarlo a nuestra forma, a nuestra manera, y cuando tardíamente nos acordamos de Dios. Por eso quiero que podamos estudiar esta porción de la palabra para poder encontrar riquezas que nos ayuden a superar los momentos difíciles que estamos viviendo. Primero, en número romano, desesperado. Cuando creemos que tenemos todo, pero no tenemos nada. Y es que eso es lo que le pasó a Jairo, el principal de la sinagoga. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 20, 26 al 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que el autor del texto describe detalladamente un paralelo que vemos entre las dos personas que interactúan con Jesús. Jairo, aquel hombre importante, el principal de la sinagoga, alguien con una reputación, alguien con una posición, alguien que tenía la libertad de adorar en público, alguien reconocido, alguien al que se le dio nombre. Y por el otro lado, una mujer a la que no se le da el nombre, una mujer que
tiene que estar escondida, y ya vamos a ver por qué, en medio de una sociedad que no solamente la ha juzgado, la repudia, sino que también la ha olvidado. Así que hay un paralelo que vale la pena que lo estudiemos. Por eso, primero, el hombre desesperado de la sinagoga. Y escúchame, adrede no le puse su cargo, porque al final era como cualquier otro hombre. Marcos 5, 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y yo no sé, pero los que somos papás entendemos el dolor de Jairo. Cuando experimentamos la enfermedad en un hijo, es mucho más doloroso. Por lo menos en mi caso, muchas veces prefiero yo, si estuviese en mí, poder tomar el lugar de mi hija o de mi hijo. Es doloroso ver a nuestros hijos sufrir, pasar o experimentar quebrantos. Tal vez porque la ley natural de la vida es que los padres partan primero que los hijos. En este caso, Jairo no solamente sabía que su pequeña hija estaba enferma. Jairo era consciente que esta enfermedad había alcanzado un punto tal que estaba agonizando. La estaba viendo morir. Y yo sé que para Jairo, como para cualquier padre, estos son los peores momentos que cualquiera pueda vivir. Y en el marco de esa situación, vemos que la Biblia describe perfectamente unos detalles que mostrarán un interesante contraste. Mira este pensamiento. La Biblia describe perfecta y detalladamente dos historias, dos vidas y dos circunstancias que muestran tantos contrastes y diferencias que al final conducirán a un mismo lugar, a Jesús. Por eso, cuando estamos los domingos alabando a Dios, adorando a Dios, hay tantas historias contadas, pero un mismo Dios que abraza con tanto amor, que coloca tanta gracia, tanta misericordia. Y cuando nosotros vemos a ese Dios actuar en tantas vidas, no hay otra forma más sino adorarlo. Aquí habían dos historias muy diferentes, vidas con muchos contrastes. Sin embargo, había dolor y sufrimiento, como decíamos en un primer momento de la prédica. Tal vez es esto lo que nos colocará a todos por igualdad a los pies de Cristo. Así que lo primero que vemos es el detalle de mencionar la condición y posición de uno que se encontraba entre los muchos. Sin embargo, al final su posición dejó de importar cuando su necesidad lo llevó a buscar a Jesús, de igual forma que lo hacían los demás. Pues yo no sé tú, pero a mí me llama mucho la atención el fenómeno de las multitudes en la vida de Jesús. Lo seguían muchas personas, cada uno con distintos motivos. Pero la palabra de Dios era muy certera cuando hablaba de las multitudes y quienes estaban en ella. Así que cuando de los muchos la palabra de Dios resalta a uno, es porque allí hay mucho que enseñar. De esa gran multitud que estaba junto al mar, allí con Jesús, se destacó uno, el principal de la sinagoga,
Jairo. Para una sociedad marcada en un contexto tan religioso como es el pueblo judío, con seguridad Jairo era un hombre que gozaba de reputación, de una buena posición económica. Era un hombre que en esa época las sinagogas se volvían un centro donde las personas iban no solamente a meditar sobre la ley de Moisés, sino que también era un lugar donde ese círculo social cerrado, estricto del pueblo judío comenzaba a enmanar. Es allí donde sale Jairo. No era cualquiera, era el principal. La palabra de Dios nos dice no solamente su posición, el principal de la sinagoga, sino también le da un nombre. Y aunque parezca un detalle menor, para el resto de la situación tiene mucha importancia. Lo segundo e inmediatamente notorio es que se describe no solo la posición, sino el nombre de uno de los que se encontraba en la multitud. Jairo, nombre que significa en hebreo aquel a quien Dios ilumina. Aquel a quien Dios ilumina. Así que cuando tú veas de pronto estos detalles, comienza a preguntarte por qué el autor lo puso, por qué el autor lo destacó. ¿Cuál era la intención que tenía el autor de colocarlo de esta forma, en medio de una multitud, en medio de una mujer a la que también se le dio una importancia por parte de Jesús? ¿Qué era lo que quería mostrar? Para el pueblo hebreo, el nombre es muy importante porque ellos colocan muy detalladamente en su línea genealógica justamente su nombre. Este no es un detalle menor, la posición tampoco. Con seguridad sé que el autor quería mostrar un contraste para llegar a un mismo final. La importancia de su condición no era menor. El hecho de ser jefe de la sinagoga indicaba que él tenía una vida social significativa. La gente lo reconocía. Seguramente cuando habían muchos hablando, porque en la multitud son muchos los que hablan, hay ruido, hay quejas, hay súplicas, pero para que Jairo hubiese podido hablar de entre la multitud es porque las personas le reconocían y le daban ciertos privilegios y derechos. En aquella sociedad marcada por la religión, este puesto significaba influencia, poder y ser reconocido entre su pueblo. Ahora imagina a una persona que estaba en el círculo de los maestros de la ley, que con seguridad había escuchado hablar muy mal de Jesús, pero que se encuentra en medio de la situación más difícil que un padre pueda vivir. Su hija está muriendo. Así que este hombre se acerca a Jesús, por un momento olvidando todo lo que él es, lo que su posición le ordenaba, sus riquezas, y busca a Jesús. Por eso, queridos, los que me ven en estos momentos, no pienses que porque tienes muchas riquezas, o porque estás muy cómodo, o porque ocupas un gran puesto, eso significa automáticamente que tu vida está solucionada y libre del dolor. Todos podemos estar a merced de estas circunstancias. Ahora vemos el otro contraste. Segundo, una mujer desesperada. Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de mucho flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Así que acá vemos otro contraste. Estamos en el mismo lugar, a la misma hora, en las mismas circunstancias de Jairo. Los dos con necesidades diferentes, con un constante dolor. Pero esta era una mujer especial. Así como la Biblia describió como algo especial que Jairo tenía un nombre, una posición, esta mujer también era muy especial para Dios. Porque aunque para los hombres nosotros seamos unos sin nombres o no tengamos algo importante que mostrar, para Dios somos lo más importante. Y para Jesús la necesidad de esta mujer era tan importante como la necesidad que tenía Jairo. Dios no hace distinción de hombres. Así que esta mujer estaba igual que el hombre de la sinagoga, desesperados. La mujer, al igual que el hombre de la sinagoga, estaba desesperada. Aunque a esta mujer no se le dé un nombre o se le reconoce un puesto o cargo, la palabra de Dios sí detalla con exactitud el tiempo, la dolencia y el origen de su mal, y a su vez su condición, pues ella había gastado todo en médicos y tratamientos. Escúchame, porque aunque parecen detalles que no son importantes, cuando leemos el texto, pues son más importantes de lo que nos imaginamos. Imagina, esta mujer pasó 12 años, 12 largos años de su vida padeciendo una enfermedad que no solamente la hacía quebrantarse físicamente con dolores, sino que socialmente también tenía un impacto, porque era considerada como una mujer inmunda. Más adelante lo veremos. Pero durante 12 años esta mujer gastó en médicos. Seguramente fue a los mejores médicos de la época. Gastó todo su dinero, desesperada. Y nadie sabía cómo solucionar su problema. Ya lo había intentado todo. Ya le habían dicho, esto es imposible de solucionar. Así vas a vivir y así vas a morir. Pero qué curioso que cuando leemos, tal vez a esta mujer no se le da un nombre, pero Dios sí sabía cuál era el azote que sufría. Y no solamente sabía del dolor físico y emocional que podía significar, sino que conocía detalles como el tiempo que esta mujer llevaba luchando con esta enfermedad. También sabía la causa. Hoy en día hay personas que gastan millones en exámenes médicos para que les digan qué tienen. A Jesús le bastó con que esta mujer tocara el borde de su manto para saberlo todo. Y esto trae un mensaje importante, porque quizás nos hemos sentido olvidados por todos, incluso nos hemos sentido muchas veces con la falsa idea de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero te digo algo, Dios no pierde ningún detalle de nuestra vida. Dios nos conoce tan personalmente que sabe hasta cuántos pelitos en la cabeza podemos tener. Dios lo conoce todo. Dice este otro pensamiento. La mujer no solo no tenía un nombre, sino que tampoco tenía un cargo, no tenía dinero, pero sobre todo su vida social estuvo caracterizada por estar aislada, sola y olvidada. ¿Cómo así, pastor? La Biblia solamente nos está diciendo que esta mujer padecía de una enfermedad. Pero vamos a ver por qué en una sociedad tan marcada por el aspecto religioso como la sociedad hebrea y sobre todo en esta época, por qué socialmente significaba que esta mujer fuera rechazada. Acompáñame a Levítico 15, 19 al 25. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada.
y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda la cama sobre la que durmiere será inmunda. Pero ojo con esto, versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Entonces escúchame, según la ley de Moisés, esta mujer durante 12 años fue considerada inmunda. Significaba que tenían que apartarla. Era una mujer no solamente que sufría grandes dolores, era una mujer enferma, pero también era una mujer rechazada y olvidada. ¿Ves los contrastes? Jairo, al que le dieron nombre, el que ocupaba un cargo, no en cualquier lugar, en la sinagoga, el lugar más importante, socialmente un hombre de influencia. Ahora vemos una mujer a las que los hombres olvidaron, por tal motivo no le dieron un nombre. Una mujer rechazada, una mujer enferma. Este fue el marco de una situación narrada en pocos versículos, pero que tiene tantas enseñanzas. Segundo, lugares comunes. Segundo, en números romanos, lugares comunes. Vamos a ver cuáles son nuestros lugares comunes. Ya nos estamos dando cuenta que frente a una necesidad todos los hombres somos iguales. Que esa idea falsa de que el dinero lo arregla todo, hermano, eso es una gran mentira que te están vendiendo y nos están vendiendo todo el tiempo. Quieren que las personas se midan por dinero, que nos definamos no por lo que somos, sino por lo que tenemos. Cuán equivocados estamos, porque cuando entremos al reino de los cielos, así como vinimos a este mundo desnudos, sin nada, así mismo entraremos al reino de los cielos. Veo a muchas personas malgastar su tiempo, su vida, todo el tiempo pensando en dinero, sin darse cuenta que la vida es una sola, que se pasa tan rápido, que cuando menos lo imaginemos, estaremos pensando en esos últimos segundos de nuestra vida, en qué depositamos nuestros esfuerzos y nuestro tiempo. Y más vale que comiences a reconsiderar la importancia de tus prioridades. Si tu prioridad es el dinero, querido, vas a vivir una vida amargada. No porque el dinero no sea importante, claro, lo es, pero no es lo más importante. Quien es más importante en nuestra vida, en nuestro corazón, debe ser Dios, quien es el que nos provee y nos da todo, el dueño del oro y la plata, el que no nos permite pasar por vergüenza. Así que vamos a ver esos lugares comunes a los que ricos, pobres, con nombre, sin nombre, con cargo, sin cargo, con títulos o sin títulos, todos, absolutamente todos, vamos a encontrar esos lugares comunes. Primero, los hombres poderosos se postran en adoración a Jesús. La adoración es un lugar común. Los hombres poderosos se postran en adoración a Jesús. Marcos 5, 22, 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a los pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre,
un hombre religioso, un hombre que seguramente su círculo eran fariseos, eran personas, maestros de la ley, muchos de los cuales se oponían a Jesús. Este hombre, en medio de su necesidad, encontró un lugar común. Fue y adoró, se postró a Jesús. Y lo cierto es que no lo adora de cualquier forma. Muchos de la multitud se preguntaban quién era este hombre que podía hacer grandes milagros, quién era este hombre que podía sanar a cualquier persona enferma, que podía liberar a los endemoniados. ¿Quién era este hombre que hablaba con tanta sabiduría? Muchos se preguntaban si era un profeta. Otros lo reconocían como un maestro, pero pocos lo reconocían como el Mesías prometido. Y en medio de la adoración que este hombre, Jairo, da, lo adora. En un aspecto, porque Jairo no era cualquier persona, le da una adoración genuina, como se debe adorar al único y verdadero Dios. Él no lo estaba adorando solamente como una persona que podía hacer un milagro temporal sanando, sino lo adora como aquel que puede salvar. Fíjate lo que dice el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, no para que sea sana. Jairo reconocía en Jesús un hombre que podía salvar. Y esto es un atributo que solamente se le puede dar a Dios. Jairo, un hombre religioso, estaba adorando a Jesús en medio de una multitud, el principal de la sinagoga, postrado, diciéndole a Jesús: ven y ora, porque sé que tú puedes hacer, salva a mi hija. No sana solamente, salva a mi hija para que pueda vivir. Así que Jairo adoró genuinamente a Jesús. Aun cuando Jairo podría exponerse al rechazo de los maestros de la ley, decide adorar a Jesús, valiéndose de su propia posición social. Solamente a los principales en esa sociedad religiosa se les permitía adorar en público. Así que él se postra, sin importar quién era él. Así debemos hacer nosotros, queridos, cuando nos acercamos a adorar a Dios. No sé, pero para que la adoración fluya de una forma poderosa, tiene que haber libertad en tu vida, en tus pensamientos. Tienes que comenzar a soltar las cosas que te impiden disfrutar de la gloria y la presencia de Dios. Este hombre se olvidó de tantas cosas, de tantos paradigmas en su mente, de su posición, de sus riquezas, del que dirán, y se acercó a Dios. Dejó de lado tantos argumentos que seguramente había escuchado y se acercó a adorar a Dios. Y eso me demuestra lo que dice este pensamiento. Jairo, él no utiliza estrategias para esconderse, como por ejemplo, buscar a Jesús de noche o en la soledad de la discreción. Jairo públicamente se arrodilla ante Dios y hace su pedido. Y yo no sé, pero cuando tú lees los evangelios y uno ve la relación que Jesús tenía con algunos maestros de la ley, muchos de ellos se acercaban avergonzados, con temor y escondiéndose, haciendo estrategias para no ser expuestos en público. Pues Jairo, este hombre, en medio de su necesidad, de su dolor y sufrimiento, adora a Jesús en público. Y esto tiene mucho poder, porque siendo Jairo, y acaba una enseñanza para todas las personas, porque muchas veces nos callamos porque creemos en esa falsa idea de que las personas que ocupan ciertos cargos, ciertas posiciones o que tienen ciertas comodidades materiales o ciertas riquezas no necesitan a Dios, y muchas veces consideramos que el mensaje de Dios es para uno y no para otros.
Pues bien, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso nosotros todo el tiempo estamos orando, estamos adorando para que la gracia y la misericordia de Dios se extienda a todas las personas sin importar quiénes sean. No importa el cargo que tú puedas tener. Dios te ama y tú necesitas a Dios. Así que cuando tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, ojalá que lo hagas sin importar lo que ven tus ojos. Que puedas hacer lo que dice Jesús, lo que dice Dios en su palabra. Allá en 1 Samuel 16:7, que Jehová no mira lo que mira el hombre mira el parecer, qué tan alto, qué tan fuerte. Dios mira el corazón. Que tengamos la capacidad de ver a las personas como personas que tienen corazones necesitados y a ellos poderles explicar un evangelio sin mancha, sin agregarle, sin quitarle. Un evangelio que va a ser la única respuesta, la única solución a su vida. Segundo, nada más que mi adoración. La adoración es un lugar común. Marcos 5:28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer no pidió su sanidad, aun cuando conocía que Jesús podía sanarla. Ella lo adoró y se acercó para ser salva, pues reconocía a Jesús no solo como un hombre poderoso, sino como el Mesías prometido. Los dos, Jairo y esta mujer, los dos le dieron una adoración tal que Jesús se conmovió, porque sabía que lo estaban adorando de la forma correcta. Así que muchas veces no podemos simplemente acercarnos a Jesús pidiéndole un milagro físico. Claro, la misericordia, la gracia y el poder de Dios está sobre nuestras vidas. Y sé que hay sanidad en el nombre de Jesús. Pero cuando buscamos esto, tal vez estamos buscando algo momentáneo. Estamos buscando una solución inmediata. Y lo que pasa con la inmediatez es que no nos da la perspectiva completa o el panorama completo, la capacidad de poder ver el panorama completo para entender que Jesús no solamente nos puede ayudar en lo que estamos pasando temporalmente, sino que también su gracia, su amor y su misericordia han abierto una puerta para que nosotros podamos ver una eternidad junto a Él. Por eso hay muchas iglesias que se llenan cuando buscan milagros, pero cuando comienza a predicarse de la palabra y comienzan a hacerles ver lo que significa vivir realmente como hijos de Dios, a muchos les cuesta y se van porque tal vez están buscando el momento, la solución inmediata. No están buscando verdaderamente a Dios. Adorar a Dios significa reconocerlo, vivirlo. Eso es adorar a Dios. Un hijo de Dios no solamente adora a Dios en el templo, cuando estamos cantando los himnos a Dios en nuestras reuniones, sino cuando nosotros entendemos que fuimos salvos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, entonces todo lo que hacemos lo hacemos para Él y nos alejamos de la tentación y del pecado porque entendemos que es una forma de adorarlo a Él, de vivir vidas santas para poder tener una relación constante con nuestro Salvador. Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y yo sé que Jesús, cuando la ve postrada y se agrada. Y recuerda lo que dice Mateo 5:3-4. Bienaventurados los pobres en espíritu, una mujer rechazada, 12 años, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús, viendo a esta mujer postrada,
entendió que lo estaba adorando, como él esperaba que esa multitud lo adorara. Nosotros, queridos, tenemos tantos que aprender de Jairo y de esta mujer, porque muchas veces nuestros pensamientos nos hacen creer que postrarnos a Dios no es necesario, cuando es lo más necesario para todo cristiano. Todas las mañanas cae de rodillas delante de Dios y te aseguro que verás cambios en tu vida. Caer de rodillas, postrarnos, colocar nuestro corazón. La adoración a Dios es un lugar común, sin importar nuestras posesiones materiales, riquezas, títulos o cargos. Absolutamente todos fuimos llamados a adorar a Dios. Mientras tú me ves y mientras se acaba, ya restan solo unos minutos. Adora a Dios. Que si mientras estoy compartiendo esto, no es porque lo haga yo. Yo soy un mero instrumento. Es el Espíritu Santo. Y si tú estás siendo ministrado, permite en estos momentos que esta noche tú puedas adorar a Dios en casa. El sufrimiento y el dolor, tercero. Marcos 5:23. Y le rogaba mucho, diciendo: Jairo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Como ya decíamos, no hay un dolor más grande para un padre que ver morir a un hijo. No hay dolor más grande. Y en esta circunstancia, no hay palabras más indolentes que la que le dicen los de la casa de este principal de la sinagoga cuando están caminando a casa y le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Creo que eso es tanto como cuando tú estás en un hospital y de pronto están operando a un familiar y te dicen: lo lamento mucho, su familiar no aguantó, ha muerto. Eso mismo fue lo que vivió Jairo por segundos, por minutos. Así que él experimentó un dolor muy grande. Veamos el dolor de la mujer, Marcos 5:25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así que esta mujer también 12 años enferma. Allí estaban los dos con una necesidad. Ya identificamos el dolor de ella, no solamente su dolor físico, sino su dolor emocional y, si se quiere, también su dolor social por ser una mujer excluida. Cuarto y último, el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad es otro lugar común. Marcos 5:35-36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Así que yo creo que todos los que hemos experimentado en algún momento y en algún grado el miedo y la ansiedad, sabemos que para Jairo el nivel máximo fue cuando le dijeron: tu hija ha muerto. Yo creo que en esos momentos el miedo, la ansiedad lo consumió. Y yo creo que Jesús dijo la respuesta más poderosa para el miedo y la ansiedad: no temas, cree solamente. La fe es un elemento indispensable para vencer. Porque cuando nosotros entendemos qué es la fe, entonces entendemos que hay un futuro que no está en nuestras manos, que no está bajo las circunstancias o los estándares de un mundo caído y pecaminoso. Cuando somos hijos de Dios y tenemos fe en ese Dios, entendemos que nuestra fe, que nuestro futuro, que nuestros planes, que nuestros sueños, que nuestras circunstancias, que nuestra vida, que nuestras pruebas están en manos de Dios. Y no hay mejor lugar. Así que si tú hoy tienes tal vez un hijo enfermo, una hija enferma, colócala en las manos de Dios y te aseguro, no hay un mejor lugar, aunque duela. Yo he tenido a mis hijos enfermos.
Recuerdo una vez a mi hija hospitalizada y créeme, no hay un dolor más grande para un padre que este. Pero en esa circunstancia oré y la coloqué en las manos de Dios. Y sé que Él es digno de confianza para que yo coloque lo que para mí es importante, mi familia, en sus manos. Porque yo creo en el poder de Dios. Y como le dijo, no temas, cree solamente. Así que muchas veces nos hace falta, cuando estamos experimentando el miedo, la ansiedad, en esos momentos, incluso a los ataques de pánico, que alguien nos diga, tranquilo, respira, respira. Cuando una persona está experimentando un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, muchos especialistas en estos temas aconsejan a las personas a colocar su mirada en un punto fijo y comenzar a respirar, a hacer unos ejercicios de respiración en ese punto. Pues yo he cambiado eso y yo les digo a las personas que están experimentando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, que puedan detenerse, puedan respirar y puedan colocar su mirada no en un punto fijo. No es colocar la mirada a la nada, todo lo contrario, coloca la mirada en todo. Centra tu mirada en el reino de los cielos. Pon un momento tu mirada en Dios y solamente en Dios. Y te aseguro que todos los pensamientos que te están haciendo tener ese miedo irracional se irán. Siempre en Dios. Ayúdate con versículos de la Biblia. Léelos, memorízalos, repítelos una y otra vez hasta que ese miedo, hasta que esa ansiedad, hasta que esos pensamientos se vayan. Y al final te darás cuenta que todo va a estar bien, que fue solo un momento, que ese momento no describe tu vida futura, no describe tus sueños, no describe lo que va a pasar con tu vida. Es un momento que te llevó a experimentar la necesidad de Dios. Pero como tuviste la necesidad de Dios y lo buscaste, allí estuvo Él para socorrerte. No existe peor miedo que enfrentarnos a la realidad que tanto nos atormenta. Y mira lo que nos dice para terminar Marcos 5, 30 y 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, ya cambiamos de circunstancia, estamos con la mujer, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, a ver, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Hay un montón de personas, cualquiera pudo haberlo hecho. Pero entonces Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así que muchas veces ella tenía miedo, ya la entendemos. ¿Sabes qué pasa donde una mujer con el problema de ella tocare el manto de Jesús? Pues que iba a ser considerado que Jesús también estaba inmundo, que había que rechazarlo. Ella tuvo miedo porque sabía lo que le iba a pasar a Jesús. Ella tenía miedo de que Jesús la expusiera. Tenía miedo de morir. ¿Qué hubiera pasado si un falso maestro en medio de la multitud, lleno de rabia y de orgullo, dicen, esta mujer es una mujer que tiene flujo de sangre, ciertamente es inmunda por la ley. Me ha tocado y no con mi consentimiento. Multitud, cojan la piedra. Y yo les aseguro que esa mujer hubiera podido morir ahí. Pero por fortuna de ella no estaba frente a cualquier maestro, estaba frente al mismo Dios, hecho carne. Y Jesús la mira con tanto amor, que le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tantas lecciones, porque cuando tenemos temor, como te enseñaba, cuando estás en la ansiedad, cuando estás en el temor, cuando estás en el dolor, en el sufrimiento, acércate, póstrate, adora, coloca tu mirada en Dios y te aseguro que todo va a estar bien. Yo te lo aseguro. Termino con este pensamiento. Muchas veces nos acercamos a Dios con miedo y con dudas, pero su respuesta siempre estará llena
de amor y seguridad. Así que hoy quiero terminar esta prédica, primero, haciéndote una invitación para que te acerques al único que puede quitar tu tormento, tu dolor. No te estoy diciendo que solamente te va a sanar. Dios promete mucho más que eso. Dios promete darte una nueva vida. Dios promete perdonar tus pecados. Dios promete escribir tu nombre en el libro de la vida para que cuando mueras puedas tener la tranquilidad de que cuando cierres tus ojos físicos, cuando los abras, tus ojos espirituales, verán el reino de los cielos. Eso es lo que hace Dios. Hoy por eso quiero pedirte que tal vez quites tantos falsos argumentos de tu mente. Tal vez el miedo, el temor, el sentirnos autosuficientes, el creer que podemos manejarlo cuando no. Hay tantas situaciones que se pueden salir de nuestra mano. Esta mujer, intentándolo todo por 12 años, lo gastó todo. Pero le bastó tocar el borde del manto de Dios. Ahora tú, querido, ahora tú, querida, imagina hoy si te postras de la misma forma que lo hizo esta mujer y haces una oración poderosa, como Dios no va a sanarte. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, en medio de esta prédica. Te pido, Señor, para que puedas tocar tantas vidas, tantos corazones que hoy se conectaron, Señor, y que se conectarán por diferido. Que esta palabra pueda llegar a todo aquel que está quebrantado, que está enfermo, Señor. Para aquellos que están tal vez en la posición del cuidador y tienen algún familiar enfermo. Para que entiendan que las circunstancias difíciles que pasamos muchas veces es la invitación para poder experimentar el descanso, para poder experimentar a Dios en nuestras vidas, actuando de formas poderosas. Experimentar a Dios como nuestro sanador es maravilloso, pero te aseguro que experimentar a Dios como nuestro Salvador es el regalo más grande que cualquier hijo, que cualquier ser humano pueda tener, convertirse en hijo de Dios. Iglesia, los bendigo con toda bendición de lo alto. Que el Señor Jesús le bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.